presente en muchísimos de los sectores que integran la actividad. Vamos a estar hablando de todo esto con el analista Miguel Ponce, que ya está en línea. Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Qué alegría estar, Fernando, contigo. Y vos estás poniendo el dedo en algo que a todos los que laburamos más en la economía real que en la economía financiera nos sigue llamando, ¿no es cierto? Esto es así. Nos han llegado los datos en las últimas horas de caídas de consumo, ¿no es cierto?, de yerba superando el 10%, de leche superando el 12%, de carne superando el 15%, de combustible superando el 12%, obviamente más la premium que las otras naftas y el gasoil. Pero bueno, esto, ¿qué tiene que ver, diría uno? Vos le agregás lo del paro, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con el carnaval carioca que están bailando los mercados? Si bien también allí ayer hubo una pequeña patinada por un anuncio de Kirno diciendo que el Banco Central, con el superávit que estaba logrando, salía a comprar dólares, 2.700 millones más o menos dice, para poder afrontar el pago de bonos, fundamentalmente de capital, ¿no es cierto?, más que de intereses. Y esto, claro, generó una pequeña contradicción allí porque se suponía que se había logrado ese tema con el acuerdo entre los bancos. Esto hizo subir un poco el riesgo país, que había llegado a 880 y hoy está más arriba de 900, ¿no es cierto?, siempre debajo de 1000, que es lo importante. Pero bueno, me parece que comienza a haber algún tipo de contradicciones también en el sector financiero, basadas esencialmente en ¿qué? Bueno, lo que siempre hablamos contigo. ¿Va a haber salida de cepo o no? Todos creemos que no. ¿Va a haber baja de el crawling peg? Es muy posible. Están aparentemente entusiasmados con que a partir del mes que viene, dependiendo del monto global con que cierre esta etapa del blanqueo, lo vamos a conocer mañana, ¿no es cierto? Hay cifras muy alentadoras que han superado todas las expectativas, dicen que bajaría un puntito o medio punto el crawling peg oficial. Todo esto nos lleva a ver cómo empiezan los muchachos de la economía real a hacer sus manifestaciones. Para mí, discurso de Roca ayer no es el discurso de un dueño de posiblemente la empresa de ingeniería más importante que le quede al país, sino que está hablando en nombre de un sector que le dice: muchachos, el cepo ya, lo antes posible, si no, olvídense de las inversiones. Pero algo muy curioso, le pide al gobierno, yo no sé si tomó conciencia Roca de lo que hace, de salir a pedir la defensa de la industria nacional ante probable ingreso e invasión de importaciones chinas. Pero además le pide que, entre comillas, se aleje de China en esta aparente alianza que podría darse por la necesidad precisamente de dólares que hacíamos referencia recién. Por eso me parece importante que estemos muy atentos a está bien, pero digo, allí Miguel, no tendría un sentido el pedido de Roca. Se sabe que lo de Milei con China es ambivalente. En la campaña dijo, un país jamás, por razones éticas, jamás se tiene que sentar a negociar nada con un régimen comunista, asesino, etcétera, etcétera. Después se ve que se enteró que la mitad de nuestras reservas provienen de un swap con el Banco Central de China, y bueno, y allí el presidente Milei empezó a decir que era un socio comercial interesante. En ese cambio de discurso no podría encajar que un representante de la industria diga necesitamos que nos protejan un poco. Total acuerdo, yo coincido con tu lectura. Creo que posiblemente estamos viendo algo que muchos pensábamos que no íbamos a ver, que es un presidente pragmático, poniendo por delante en los hechos, no en las palabras, aquel lema que siempre hemos reclamado: la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos. Y me parece muy importante subrayar esto. Ahora, que esto haya sido dicho en el día de ayer, yo te diría, tomando la bandera del círculo rojo productivo, el de la economía real, nos hace que miremos con mucha expectativa qué le va a responder hoy
Milei cuando hable precisamente ante los empresarios de la Fundación Mediterránea este mediodía. Yo creo que hay que estar muy alerta a la respuesta de esto porque nos va a indicar un poco el camino que se plantea ante estas dos alternativas, ¿no es cierto?, que estamos analizando. Está claro. Vuelvo ahora a el punto que decías sobre lo financiero. Ayer el anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, recordemos, la Argentina, el Tesoro ha decidido comprar con los pesos que tiene depositados en el Banco Central, comprar los dólares necesarios para afrontar el pago de capital que vence en enero. Ya había hecho otra movida similar para asegurarse el pago de los intereses y ahora será el pago del capital. Esto debería pegar, uno supone, en forma positiva. Quien tiene un bono en la mano debe estar saltando en una pata, que le están asegurando que con esos pesos no se va a hacer otra cosa que cumplir con el compromiso, pero al mismo tiempo generó esa duda. Ahora digo, la decisión de ayer de algún modo reemplaza la negociación del cepo. Digo, no siguen las dos cosas al mismo tiempo. Del cepo no, del repo, perdón. Quiero decir, no sigue la negociación con los bancos internacionales para conseguir más dólares, al mismo tiempo que el gobierno avisa, miren que los dólares para pagar el 9 de enero ya los tengo depositados en el exterior. ¿Una cosa excluye a la otra? No, de ninguna manera. Yo creo que había un error comunicacional. Error comunicacional. Creo que se dijo primero, tenemos depositado afuera para hacer el pago, como vos bien decías, ¿no es cierto?, de los intereses. Ahora, y eso tranquilizó en aquel momento. Después vino, tenemos en marcha el acuerdo del RIPO con ciertos bancos, encabezados por el Santander y algunos otros que se conocieron, y con eso vamos a afrontar el tema de los intereses. Como ahora se dice, vamos a salir a comprar los 2.700 que tenemos para afrontar el pago de intereses, se genera una duda en lo que es la comunicación oficial. Dice, bueno, pero entonces quiere decir que aquello otro no estaba o no está. Yo coincido contigo. Todos queremos saber ahora si lo del RIPO sigue vigente, sigue en marcha, o es que ya hubo algunos rebotes en aras de que a lo mejor, y vos fíjate, tu fallido vino bien, porque el cepo tal vez haya frenado el acuerdo de los bancos. Es decir, hay muchos que miran, puede haber inversiones, puede haber ingresos genuinos de dólares si se mantiene el cepo, que es lo que dice Roca hoy, y muchos de los que leen en tenedores de bonos dicen lo mismo. Lo mejor es que el RIPO se está frenando porque el no acuerdo con el fondo, y el no acuerdo con el fondo tiene que ver con el levantamiento del cepo y del blend, ¿no es cierto?, más terminar con el carry trade, para decirlo de alguna manera. Me parece que esto también ha generado esta confusión que se manifestó en una toma de ganancias en la última hora de la movida de ayer, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el de hoy. El riesgo país sigue en 9.33, una cosa así. Me dicen que los bonos están más o menos con la misma dinámica de ayer. Bien, ¿qué está pasando con el dólar para el comercio exterior? Porque digo, hoy por hoy el famoso dólar blend, mecanismo que le permite a los agroexportadores liquidar el 20% de sus ingresos a través del contado con liquidación y no como el 80% restante a través del mercado oficial, que en su momento les representaba un ingreso extra, un ingreso adicional muy importante. Hoy prácticamente es menos del 5%, lo que les representa a los agroexportadores poder liquidar ese 20% por otra vía. Entonces, en cierto modo, ahí hay una parte de los controles cambiarios, hay una parte de la unificación que ya está ocurriendo de hecho, sin que lo decida el gobierno. Total acuerdo. Esto que vos decís, la convergencia de dólares que se va dando, del dólar exportador, el blend, el 2080, ¿no es cierto?, que origina que el central se esté restringiendo de quedarse casi con un 20% de las exportaciones argentinas. Hay una situación allí que es muy curiosa que se está dando, que nos hace mirar con mucha curiosidad lo que está ocurriendo en términos reales con muchos importadores que tienen buenos vínculos o largos tiempos de trabajar con sus proveedores en el exterior. Le han pedido, ¿te acordás que el reclamo era acortémoslo? Ahora le han pedido, che,
No podemos alargar el pago, postergar pagos y laburar en el carry trade en lugar Claro. de estar haciendo... ¿Sabes lo que le responden desde afuera las casas matrices o los proveedores de larga data? Bueno, pero compartamos el beneficio. El Con vamos lo y cual, vamos, vamos y vamos, claro. Claro, porque saben para qué es. Con un rendimiento de casi un 30% en dólares, que no se consigue en ningún otro lugar del mundo en tan Claro. breve plazo. Bueno, esto dicen, mientras dure, pateemos un poco los pagos. Total, veníamos acostumbrados del tiempo anterior donde cobrábamos a 30, 60, 90 y 120, ¿te acordás? Ahora se fue normalizando y todos lo que pensamos que a partir de ahora el tema se iba a normalizar, vemos esta curiosidad que nadie la cuenta ni la dice, pero que está ocurriendo posiblemente no en una, diríamos, proporción significativa que mueve el amperímetro de la macro, pero sí que se está dando mucho y que marca estas curiosidades tan propias de la economía argentina, particularmente la economía financiera. Bien, pero allí el paso que sigue es que algo de esto se elimine, ¿no? Es que empezar por algún lado o eliminar el dólar blend o bien empezar a, digamos, restringir alguna de las otras disposiciones del cepo cambiario y del control de capitales que ya carecen de sentido con una brecha que se está haciendo cada vez más reducida. Exactamente, mientras se va produciendo esta convergencia. En el día de ayer la diferencia, la brecha era del 3%, claro. Con lo cual el dólar impo y el dólar export ya prácticamente estaban en lo mismo. Eso implicaría que vos podrías salir del cepo sin grandes riesgos. Y esto es lo que el fondo les dice. Muchachos, si eliminamos el blend, si podemos ir a la unificación del mercado cambiario, si esta convergencia que ustedes van logrando permite, a su vez, porque levantar el blend también le permitiría al Banco Central contar con más dólares para inclusive intervenir en el contado con liqui, ¿no es cierto? Con lo cual, ¿por qué no compatibilizamos una cosa con la otra? Yo creo que es muy posible que hoy tengamos algún tipo de anuncio del presidente frente a los empresarios allí en la Mediterránea, adelantando alguna cosita o dando algún punto por ahí. Nadie te va a avisar, por supuesto, de la salida del cepo va a ser tal día. Obvio, ni la unificación del mercado cambiario va a ser tal día, es elemental que no, pero podemos llegar a tener algunos indicios, sobre todo si se sigue confirmando esta corrida, este rally que estamos viviendo, bonos y riesgo país, ¿no? No, eso seguramente el anuncio será algún día tarde a la noche con los mercados sin funcionar. Los periodistas nos iremos a dormir tarde como siempre, pero eso seguramente va a manejar allí un cierto efecto sorpresa, ¿no? Eso también es relevante. Miguel, te mandamos un abrazo, gracias por este análisis. Saludos, hasta la próxima, chao. Allí el analista Miguel Ponce contando